Hola amigos, buenas tardes, qué bueno que se conectaron el día de hoy. La verdad es de que estamos contentos de poder estar contigo, compartir una palabra. Yo creo que en esta temporada lo que más pesa en nuestra vida son esas palabras que nos traen ánimo y la palabra de Dios siempre nos va a traer ánimo. La verdad es de que estamos contentos de todo lo que Dios está haciendo. A veces no lo vemos a la primera, pero sabemos que Dios siempre está haciendo algo nuevo. Y todos sabemos que esta temporada o esta cuarentena se ha alargado casi otro mes, a finales de este mes, y no todos lo tomamos de la misma manera. Algunos reaccionamos de una manera diferente a los procesos o a este tipo de situaciones, y sea cual sea tu crisis emocional, existencial, lo que estés pasando, en verdad queremos que la palabra de Dios tiene la fuerza y tiene la virtud de traernos un ánimo y de levantar nuestro corazón, de levantar nuestra mente a pensamientos que realmente valen la pena, de llevar nuestra vida a donde Dios la quiere llevar. No importa cómo te sientas, no importa qué desorden emocional tengas, porque todos tenemos desórdenes emocionales, todos pasamos por crisis emocionales, existenciales. En verdad, la palabra de Dios, el consejo de Dios nos va a mantener a flote y nos va a mantener de pie. Y el tema que estoy a punto de compartirte lo titulé "En la pérdida hay ganancia". Y la semana pasada Rubén nos hablaba de un versículo muy sonado, muy hablado dentro de las iglesias, y nos decía que la iglesia que está cimentada en Jesús, como esa roca, como ese cimiento fuerte, es una iglesia que permanece de pie. Y te voy a recordar en Mateo 16, en el versículo 18, dice: "Por eso te llamaré Pedro", que quiere decir piedra. "Sobre esta roca construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla". Jesús es la roca, Jesús está hablando de él dice sobre él mismo, dice Jesús: "Voy a construir una iglesia". Y aquí hay dos puntos bien importantes que me gustaría recordarte. Uno es de que Jesús quiere edificar y construir tu vida. Y el punto número dos es de que la muerte no podrá destruirla. Y es algo que a veces como creyentes lo hablamos y lo escuchamos y decimos: bueno, es que Jesús le dijo a Pedro: "Sobre esta roca edificaré a mi iglesia y las puertas de la muerte no podrán destruirla". Pero aquí hay puntos bien importantes. La verdad es de que es un sentido de pertenencia y es como empezar a analizar la palabra y saber, o sea, Jesús le dice a Pedro: "Tú eres parte del plan que yo tengo para la iglesia. Tú eres parte del plan y de lo que yo voy a hacer con la iglesia". A veces pensamos que como creyentes no es necesario estar dentro de una iglesia. Y esta declaración me encanta porque Jesús le está diciendo a Pedro: "Pedro, esto te reveló mi Padre, quién soy yo". Pero le dice de qué es parte. Jesús le dice a Pedro: "Tú eres parte del plan y eres parte de lo que yo voy a hacer en la iglesia". Y esto es muy, muy bueno porque cuando Jesús hace esta declaración nos da un sentido de pertenencia y podemos empezar a entender lo que Jesús quiere hacer. Jesús, te repito, Jesús quiere edificar a su iglesia y Jesús quiere que su iglesia permanezca de pie y las puertas de la muerte no van a prevalecer sobre ella. La muerte no va a dejar que seamos destruidos por la muerte. Entonces, aquí hay un paréntesis que me gustaría hacerlo antes de seguir el tema. Si te conectaste el día de hoy, yo creo que te consideras parte de una iglesia o te consideras parte de la iglesia de Jesús. Y a veces pensamos que el ser parte de una iglesia es solamente ser parte de un grupo. Pero la Biblia dice que la iglesia somos tú y yo. La iglesia somos todos los que creemos en Jesús. La iglesia somos todos los creyentes que están alrededor del mundo, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Y esa es la iglesia. Y yo estoy siendo de alguna manera consciente, y si te conectaste por primera o por segunda vez, déjame decirte que es bueno que pertenezcas a la iglesia de Jesús.
Porque estas dos promesas son para la iglesia. Estas dos promesas Jesús dijo sobre mi vida, está diciendo Jesús, sobre esta roca quiero edificar a la iglesia, quiero construirla, quiero llevarla más. Y aparte hay una garantía muy fuerte. Dice Jesús, las puertas de la muerte no la van a destruir. Entonces, estas dos promesas nos lleva a tener una confianza en Jesús, nos lleva a tener como esa seguridad de que quien está construyendo nuestra vida es el Señor Jesús. Y esto es muy importante porque la iglesia no es perfecta y estamos en construcción. Y yo creo que de alguna manera nos hemos equivocado como iglesia en algunas temporadas al dar un mensaje un poquito diferente, o el modo es un poquito diferente y al que el Señor Jesús lo hacía. Y a veces pensamos que las iglesias son estas comunidades que me dicen qué es lo que yo tengo que hacer, pero la verdad es de que Dios constituye a la iglesia en la tierra, quiere bendecirla, quiere construirla, quiere protegerla, y por eso Él nos dice, tú eres parte de lo que yo voy a hacer. Y yo entiendo que a veces nos hemos equivocado. Te repito, no somos, ninguna iglesia es perfecta, pero a lo mejor hemos de alguna manera dado un mensaje de la voluntad de Dios de una manera impositiva y no a través del amor y la paciencia que Dios nos tiene. Recuerda que Dios es un buen Padre, y un buen Padre siempre está al pendiente y siempre es a través del amor. Y en ese punto quisiera decirte que en Oxígeno creemos profundamente que el seguir a Jesús es el resultado del amor que recibimos de Dios. El seguir a Jesús es tener esta experiencia de la misma manera que la tuvo Pedro. Yo no sé cuántas veces te han hablado de Jesús, no sé cuál fue tu experiencia con el Señor Jesús, pero ayúdame a imaginar cómo esta escena. O sea, Pedro está en ese punto, está siguiendo a Jesús y todavía no sabe quién es Jesús. Entonces viene el Espíritu Santo y le dice, Él es el Cristo. Y Pedro está de alguna manera emocionado. Jesús le está diciendo, tú eres parte de mí, tú eres parte de lo que yo voy a hacer. Y lo que creemos es de que a través del amor de Dios podemos recibir esta misma experiencia. A través del cariño de Dios, a través de su amor, nosotros podemos atrevernos a creerle a Dios. Y es muy similar como cuando tú te atreviste a casarte con tu esposo o tu esposa. Es como la motivación del amor. Eso es lo que realmente creemos, y a veces lo comunicamos de una manera un poco extraña. A veces pensamos que es más fuerte el deber ser que el amor. Pero en Oxígeno creemos que realmente el amor de Dios es mucho más fuerte, es mucho más motivacional que cualquier cosa que podemos tener. Y creemos que el Espíritu Santo nos ayuda para que formemos una atmósfera, para que Él forme una atmósfera limpia, una atmósfera libre, y que tú y yo podamos recibir la misma revelación que recibió Pedro. Porque es importante que tú y yo podamos identificar cuando el Espíritu Santo nos dice, Él es Jesús, Él es el Salvador, y cuando eso pasa, nos hacemos parte de esos beneficios. Entonces ahora somos parte de la iglesia de Jesús, somos parte de lo que Dios está haciendo, y en automático dice Dios, si tú eres parte de la iglesia, yo voy a edificarte y yo voy a cuidarte, y las puertas de la muerte no van a poder prevalecer. Y a través de lo que hacemos y de la atmósfera que Dios crea, en verdad pensamos que Dios puede traer una revelación a tu vida, a nuestra vida. Lo que queremos es que de alguna manera tomes un respiro, que la atmósfera sea limpia, que la atmósfera sea sana, que tú te sientas con esa libertad y con ese apoyo de parte del amor de Dios, porque es bueno realmente seguir a Dios por una convicción, por una curiosidad, el saber quién es Dios, qué hizo por mí. Y ese punto es bien importante.
no lo hagas por lo que Él te puede dar, no lo hagas por lo que puedes obtener, sino la satisfacción de conocer a Jesús como ese Dios, como tu Dios, es totalmente otra cosa indescriptible y es algo muy personal. Y nosotros no cambiamos la palabra, no escondemos la voluntad de Dios, no obligamos a las personas a hacer algo de lo que no están convencidas. Dejamos que la palabra sea quien traiga ese fruto al corazón. Dejamos que el consejo de Dios sea el que cambie para bien siempre a las personas, su forma de pensar, su forma de actuar, los hábitos que todos podemos cambiar a través del consejo de la palabra. Y en verdad no obligamos a las personas a diezmar, ni a ofrendar, ni a adorar a Dios, ni a ayudar al prójimo. Y creemos profundamente que sea cual sea tu situación, Dios tiene control de tu vida y que podemos atrevernos a creerle a Dios, podemos arriesgarnos, como decía el profeta Jeremías, me voy a arriesgar a creerle a Dios, me voy a arriesgar no solamente a conocer a ese Jesús que, alguien me predica de Jesús, leo que Dios tiene cosas buenas para mí, pero es necesario que tú y yo recibamos ese amor, porque con ese amor es con el que reaccionamos. Y Dios está de alguna manera listo a traer esa misma revelación. Dios está buscando tu vida, Dios está queriendo edificar tu vida. Por eso esta revelación es muy importante. Esta revelación no solamente es algo que Dios le dijo a Pedro, sino Dios quiere recordarnos que somos parte de una iglesia y que somos parte del plan y que Él es el que nos quiere edificar, Él es el que quiere construir en nuestra vida y Él es el que nos protege de las puertas de la muerte. Entonces, por esta razón es la que a nosotros hacemos iglesia. Por esta razón es porque nosotros creemos que esta experiencia es necesaria en todos los seres humanos. Hay muchas personas que escuchan de Dios. Hay muchas personas que los han invitado a una iglesia. Hay muchas personas que a veces nos dicen, aquí está Dios, Dios puede hacer algo por ti. Inclusive hay muchas personas que a veces creemos en Dios, pero no creemos en lo que Dios puede hacer en las iglesias. Y yo te voy a animar a que tú te sientas parte de una iglesia. No de una institución en específico, no de una, yo pertenezco a Oxígeno, sino la iglesia somos tú y yo, somos todos los que formamos parte alrededor del mundo, los que hemos creído en el Señor Jesús. Y eso es bueno, eso es muy bueno porque tenemos una garantía. Tenemos la garantía de que Jesús nos va a edificar y que Él nos va a cuidar. Y bajo esta verdad quisiera compartirte un poquito y hablarte un poquito sobre la pérdida. A veces estando en Dios pensamos que todo es ganancia y pensamos que Dios va a mover el cielo, el mar y la tierra para que nosotros ganemos siempre. Y déjame decirte que no siempre es así. No siempre ganamos y no siempre vamos a obtener inclusive lo que oramos. Y soy un poquito extraño, yo sé que también es parte de nuestra cultura a veces ser muy realistas y estudiar la palabra y ver lo que realmente la palabra dice, porque a veces hemos creído un evangelio un poco de fantasía y a veces inclusive hemos invitado a personas a decir, no, tú ven y nunca nada más te va a pasar nada, pero con Dios hay un proceso. Es mejor cuando tú pasas una temporada difícil de la mano de Dios a cuando la pasas sin la mano de Dios. Es mejor cuando tú decides entregar tu corazón a Dios y pasar esa temporada difícil que cuando no lo tienes. La fuerza que Dios quiere formar en ti va mucho más allá del valor o del costo de lo que puedes perder. Y a veces estamos así, y dice la Biblia que somos como niños pequeños que le hacen berrinche a Dios, que le piden mucho a Dios, y a veces no obtenemos o a veces perdemos algunas cosas. Y en ese punto quisiera enfocarme un poco porque a veces no sabemos lidiar con la pérdida. A veces pensamos que
que nosotros cuando seguimos a Dios siempre vamos a ganar. Cuando seguimos a Dios siempre vamos a obtener lo que estamos orando. Y si somos un poco realistas, la verdad es de que no siempre lo obtenemos. Hay un conflicto entre mis deseos y los deseos de Dios. Y Dios quiere hacer equipo conmigo. A veces tú y yo estamos orando algo que no está en los planes de Dios. A veces tú y yo estamos queriendo algo que no es bueno para nuestra vida. Nosotros pensamos que sí, pero el que conoce realmente la verdad es Dios. Y a veces Dios, inclusive Dios como un padre, a veces nos estorba en alguno de nuestros planes. Y entonces, cuando no obtenemos lo que queremos y cuando no obtenemos lo que oramos, a veces nos decepcionamos tanto de la iglesia, nos decepcionamos de la oración, nos decepcionamos de Dios y pensamos que a Dios no le importan tanto nuestros planes, que Dios no nos ama tanto como a veces nos han dicho, pero lo que Dios quiere edificar en tu vida es más fuerte. Lo que Dios quiere edificar en tu vida es muchísimo más fuerte del costo de lo que puedes perder. Dios está interesado en edificar tu vida como un templo, que seas fuerte, que seas amplio, que seas un refugio para muchas personas. A todos nos gustan en verdad mucho las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y hay promesas donde Dios dice, yo te voy a bendecir, haré de ti una nación grande, nos pondrá al frente y no vamos a estar atrás, seremos de bendición para muchas personas, que Él restaurará lo que hemos perdido, que no pediremos prestado, sino que al contrario vamos a prestar. Y a todos nos gustan esas promesas. Y todo esto es real, pero déjame decirte que todo esto tiene un proceso. Y a veces nosotros nos queremos brincar esos procesos. Vivimos en una cultura donde se nos facilitan cada vez más las cosas y donde los procesos se empiezan a hacer cada vez más cortos. Pero el crecimiento espiritual de un ser humano no podemos brincarnos ese tipo de procesos. En Dios llevamos un ritmo y llevamos el ritmo que mi fe marca, el ritmo del llamado que Dios me ha dado, y esto hacemos equipo con Dios. Pero cuando nosotros queremos brincarnos esos procesos, cuando no queremos pasar el proceso, de repente yo no recibo lo que oro y yo no recibo la ganancia que quiero tener, y a veces termino siendo un hijo decepcionado por la vida, por la iglesia, por el ministerio, por Dios, por muchas cosas, y no entiendo el proceso en el cual Dios me quiere llevar, porque a veces en la pérdida Dios me quiere enseñar cosas, y Dios está más interesado en que tú y yo podamos ser hijos e hijas fuertes espiritualmente que regalarte a lo mejor un bien económico. Dios está más interesado en que tú y yo podamos tener una fuerza moral, una fuerza espiritual para que podamos seguir avanzando. Y todo esto tiene como un trasfondo donde no le hemos puesto atención a Dios, donde hemos pensado a veces que el seguir a Dios nos garantiza siempre ganar. Pero hay muchas partes de la Biblia donde inclusive Dios aísla a su pueblo, Dios les quita de alguna manera algunas cosas para hacerlos entender. Este concepto a veces es un poco extraño, pero Dios está listo para ayudarnos. Lo que Dios quiere edificar en tu vida es muchísimo más importante que lo que Dios quiere darte, en verdad. Y a veces queremos que otra persona pase el proceso por mí. A veces pensamos que cuando yo estoy en un grupo, eso me garantiza que Dios me va a regalar cosas. Dios te va a dar cosas, Dios te va a dar bendiciones, pero Dios quiere que juntos, tú y Dios, pasen un proceso. Y a veces en esos procesos hay pérdidas. A veces en esos procesos hay temporadas difíciles, a veces hay temporadas de incertidumbre, a veces hay temporadas donde no sabes a dónde vas, donde no sabes en qué creer, pero Dios está ahí. Y a veces queremos que un grupo pase el proceso por mí, queremos que una persona pase el proceso por mí, o queremos que bajar una aplicación y que se nos haga más fácil la vida, ¿no? Y si existiera, créeme que lo haríamos, pero te repito, Dios
está más interesado en formar en ti un espíritu inquebrantable, y eso es más importante para Él que lo que a veces podemos perder. Todos hemos perdido algo. Todos hemos perdido algo, perderemos algo o estamos perdiendo algo. Y entonces creo que es un punto importante, porque a veces como hijos e hijas de Dios no sabemos lidiar con la pérdida. Y nos cuesta mucho trabajo pensar que aunque yo oré y aunque yo le dije a Dios, no se dieron las cosas. Porque estamos poniendo nuestros ojos y nuestra confianza en lo que Dios me puede dar y no en lo que Dios es para mí. Y Dios quiere ser nuestro Dios, Dios quiere ser nuestro Salvador. Y es tiempo de que nosotros empecemos como a entender que Dios es Dios, que dejemos que Dios sea Dios, que nos podamos acoplar a sus procesos, que nos podamos acoplar a sus temporadas. Y sabes, la semana pasada Eli me dijo una frase que se me quedó ahí grabada en la mente y es la siguiente: el desorden que hay en tu casa es el desorden que permites en tu vida. Y eso es muy real, porque tú y yo a veces permitimos un desorden en nuestra vida y aún así queremos seguir ganando. Y aún así queremos seguir avanzando. Y a veces yo tengo que ser frenado y yo tengo que reorganizar mis prioridades para que yo pueda seguir avanzando. Y no esperes que una crisis te obligue a cambiar de hábitos. No esperes que una crisis, no estoy hablando solamente de lo que estamos viviendo, pero a veces la enfermedad nos obliga a cambiar de hábitos. A veces las crisis económicas nos obligan a cambiar de hábitos y empezar a ahorrar. Y a veces nos gusta aprender a la mala. No seas así, porque Dios quiere traernos esa sabiduría. Yo creo que todos tenemos algo que arreglar. Todos necesitamos recuperar ese buen hábito de seguir avanzando. Y hay una parte en la Biblia que a mí me gusta mucho, porque en Dios aún la pérdida es ganancia. Y estamos atravesando temporadas difíciles, pero de la mano de Dios, créeme que todo va a ser más fácil. Créeme que de la mano de Dios, aunque tú estés pasando por una pérdida, no te vas a sentir solo, no te vas a sentir abandonado, no te vas a sentir con esa incertidumbre de no saber a dónde va tu vida. Y estoy en el Salmo 23, en el versículo 4, y aquí te lo voy a leer. Te lo voy a leer en dos traducciones. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otra traducción dice: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Me gusta mucho esta parte y es uno de los salmos favoritos, y yo veo que las personas siempre lo ponen ahí en su perfil y siempre están poniendo esa parte: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Pero todos hemos experimentado ese valle. Todos los personajes de la Biblia han experimentado esa amenaza o esa pérdida, o han perdido algo, pero lo que no han perdido, lo que vemos en la Biblia es de que no se han permitido perder su confianza en Dios. No estamos diciendo que no vamos a pasar por valles de sombra de muerte. No estamos diciendo que no vamos a pasar por lugares peligrosos, sino que cuando pasemos esa temporada, cuando andemos por esos valles, por esos caminos peligrosos, por esa mala racha, Dios es nuestro pastor. Dios está con nosotros y que Él nos va a guiar en el buen camino y que nos va a llenar de confianza. Y eso es lo que nosotros creemos. Y quisiera darte dos conceptos o dos consejos para que tú y yo podamos seguir avanzando en la vida, para que podamos seguir creciendo. Uno de ellos es ser ágil y el otro es ser adaptable. Y aquí hice algunas anotaciones, quiero leértelas. El ser ágil es ligero, pronto para actuar, pero define a una persona o animal con facilidad para moverse. No se detiene y lo hace con la velocidad que requieren los retos. Y esta palabra está muy ligada a la palabra conducir. El ser ágil es conducir, y yo creo que en este punto es donde el Espíritu Santo quiere construir en nosotros
una forma de vida y un liderazgo fuerte y capaz para poder seguir avanzando. A veces ante las adversidades vemos que, dependiendo de nuestra personalidad, pero vemos que a veces no somos ágiles, que a veces no actuamos pronto y que el temor nos impide seguir caminando. Y queremos avanzar, pero no podemos. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que tú y yo podamos ser hijos e hijas de Dios, que somos ágiles, que nos logramos reponer de cualquier reto, que podamos movernos, que podamos actuar pronto, siempre a través del consejo de la palabra. Y el otro punto es ser adaptables. Cuando una persona no es adaptable, créeme que le cuesta mucho trabajo salir adelante. Porque a veces vemos personas que no son adaptables y vemos personas o somos personas como muy necias y decimos, no, a esto yo estoy acostumbrado y yo así soy y no me importa lo que los demás piensen y yo no me adapto a los cambios, pero lo que estamos pasando nos ha obligado a adaptarnos, y el que no se adapte se va a quedar de alguna manera atrás y no vamos a poder avanzar. Y el ser adaptable es acomodar o ajustar alguna cosa, sentimientos y emociones para permanecer de pie en diferentes condiciones o circunstancias de la vida. La Biblia es muy clara y cuando nos lleva a avanzar, nos va a llevar a pasar por ciertos valles donde no son muy bonitos, donde hay temporadas difíciles, pero con la confianza en Dios vamos a poder salir adelante. Si nos acoplamos, si nos adaptamos a esa situación, vamos a poder seguir avanzando. Y yo creo que un hijo, una hija de Dios que es adaptable, tiene por sobre todas las cosas el consejo de la palabra. Tiene visión y sabe enfocar su energía en poder resolver conflictos. A veces los conflictos son las barreras y las murallas que más nos impiden avanzar. Y tenemos conflictos existenciales, tenemos conflictos como matrimonios, como padres e hijos, tenemos conflictos en la escuela, tenemos conflictos en el trabajo. Y cuando no nos adaptamos y no resolvemos esos conflictos, esas murallas se levantan y no podemos avanzar. El deseo de Dios es de que tú y yo podamos avanzar y podamos saber sobrellevar circunstancias adversas a nuestras emociones y sentimientos. El saber controlar nuestros sentimientos, el saber cómo nuestras emociones sí reaccionan, pero cómo tenemos un Dios en el cual podemos pedir ayuda. No se trata de ser autosuficientes, se trata de ser conscientes y siempre pedir la ayuda del Espíritu Santo y siempre ir con Dios. Y en ese tiempo tenemos que ponernos al día, las cosas están cambiando. Y hay nuevas formas de hacer nuestras actividades de trabajo, escuela, relaciones personales, recreativas, nuevas formas de cómo hacer iglesia. Pero si tú y yo dejamos que el Espíritu Santo forme en nosotros fuerza, que nos diga quién es el Señor Jesús, que empiece a edificar nuestra vida, créeme que estos dos conceptos o estas dos ideas nos van a ayudar a que tú y yo podemos avanzar y podemos lidiar con la pérdida. Yo no sé si esta palabra se te hace un poco extraña, yo no sé si esperabas que siempre decirte, no, y en el nombre de Jesús vas a avanzar y Dios te va a reponer. No siempre es así. Y es bueno que nosotros podamos entender que Dios es un buen Padre y que a veces como Padre, Dios hay cosas que nos quiere limitar y hay cosas que sí nos quiere enseñar y hay cosas que primero nos quiere hacernos crecer para poder tenerlas. Y yo no sé si alguna vez has pensado qué es lo que Dios quiere formar de tu vida. Tú y yo tenemos como una idea y a lo mejor tú puedes decir, yo quiero formar de mi vida cierta profesión, o quiero hacer de mi vida familiar este concepto. Lo tenemos, pero alguna vez has pensado, esta es mi idea, pero ¿qué es lo que Dios quiere formar en mí? Déjame, la verdad es que yo todo el tiempo estoy pensando en eso, yo todo el tiempo estoy como exponiendo
mis deseos y lo que yo quiero formar al juicio de Dios. Y a veces me doy cuenta que mis planes no son los mismos planes que Dios tiene para mi vida. Y me doy cuenta que Dios tiene otros planes que son mejores. Y cuando estamos pensando esto puede ser un arma de doble filo, porque uno, o avanzamos y nos adaptamos a los planes de Dios, o dos, nos damos cuenta que Dios y yo somos totalmente diferentes y nos empezamos a automenospreciar y empezamos a pensar, yo no soy como Dios es, yo no pienso como Dios piensa. Entonces, el que tú y yo podamos someter nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestros planes al juicio de Dios es un arma de doble filo. O crecemos espiritualmente o empezamos a automenospreciarnos, pero es algo que tenemos que hacer y nos vamos a dar cuenta de que yo me tengo que acoplar al plan de Dios. Y en verdad Dios no es esa persona que te va a imponer su plan aunque tú no lo quieras. El amor de Dios te va a llevar de la mano, te va a convencer, te va a amar, te va a regalar cosas, dice la Biblia que Él te seduce, dice la Biblia que Él te abraza y te convence, porque Él sí sabe lo que es bueno para nosotros. Y déjame leerte algo que dijo el apóstol Pablo. Viene en Gálatas 2:20, y él dice: en realidad yo también he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Y aquí hay dos verdades muy fuertes, dos verdades muy importantes, y Pablo está diciendo: yo he muerto en la cruz. Y la primera verdad es de que Dios me quiere muerto. A veces Dios quiere que yo no sea tan yo para que Él pueda formar algo en mí y yo pueda tener la capacidad de disfrutar de sus bendiciones. A veces Dios quiere que yo pierda lo que yo soy para que Jesucristo viva más en mí. Y eso nos cuesta trabajo porque a veces somos egoístas y a veces decimos: no, esta es mi voluntad y esto es lo que quiero hacer, y Dios tiene que acoplarse a mis planes. Pero Él es Dios. Él sí sabe lo que es bueno para nosotros y nosotros tenemos que acoplarnos a sus planes. Es un buen tiempo para nosotros recapacitar, para poner nuestra confianza en Él y dejar que Él también proyecte nuestra vida a algo mejor. Créeme que Dios tiene algo mejor de lo que tú has pensado o has imaginado. Y la otra verdad es de que tú y yo debemos de vivir por la gracia, sin autocondenarnos y sin autorrechazarnos. Porque cuando nos damos cuenta que no somos como Dios, en verdad decimos: ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué le pongo atención? ¿Para qué sigo a Jesús si no soy como Él? ¿Para qué hago esto si Él no le gusta como soy? Y no es tanto que no le guste como soy, sino que Él quiere cambiar algunas cosas. Porque Él quiere traer a nuestra vida una libertad que a veces no hemos experimentado. Y en verdad te recomiendo que en tus tiempos libres leas el libro de Proverbios, porque ahí encontramos frases cortas, pero extraídas de la experiencia de alguien más, extraídas de la experiencia que alguien más pasó. Y yo creo que tú y yo podemos aprender de lo que los demás han vivido, y eso se llama ser inteligentes. Y si te tuviera que hacer un resumen de este tema, la verdad es de que nos mantenemos de pie sabiendo que Jesús es la roca. Lidiamos con nuestras pérdidas sabiendo que es un proceso. Y somos ágiles y adaptables ante cualquier situación de la vida. Y para terminar, Proverbios 16:3 dice: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. El dejar en manos de Dios no significa que tú no trabajes. El dejar en manos de Dios no significa que tú y yo no busquemos
oportunidades para seguir avanzando. El dejar en manos de Dios significa que tú y yo tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Porque créeme que Él sí va a hacer su parte. Él sí va a dar la cara por ti. Él sí te quiere mantener de pie. Y el día de hoy queremos cerrar un poquito diferente. El día de hoy nos gustaría que tú tomaras un tiempo. Nos gustaría poder orar. Nos gustaría poder escuchar un poquito esta canción, porque Dios está listo. Tómate ahí un tiempo, en verdad, cierra tus ojos. Yo creo que el Espíritu Santo está ahí. Y ahí te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón y que tengas un tiempo ahí con Dios, que nos dejes ahí orar por ti, que creas realmente que el Espíritu Santo está en ese lugar, que Él trae ahorita confianza, que Él trae una nueva identidad, un nuevo tiempo, una nueva frescura para tu vida. No importa lo que estés pasando, no importa cómo estés reaccionando a este tiempo, no importa lo que estés perdiendo, Dios está contigo. Dios, muchas gracias porque tú eres Dios. Muchas gracias porque eres nuestro Padre, porque has decidido estar con nosotros, porque nos vamos a atrever, Dios, una vez más a creerte, porque no importa lo que está enfrente de nosotros. Vamos a cantar aún más grande, Dios, tu nombre, vamos a adorarte más, vamos a creer que tú vas delante de nosotros. Vamos a permanecer de pie porque somos parte de tu iglesia. Vamos a permanecer de pie, Dios, porque somos parte de tu familia. Porque tú no nos abandonas, Dios, a pesar de cualquier cosa que hayamos perdido. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú estás con nosotros, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin importar, Dios, las consecuencias que a veces nuestros errores traen, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, Dios, para llevarnos a más, para enderezar nuestra vida. Y hoy creemos, Espíritu Santo, que tú estás abrazando, Dios, el corazón de todas las personas, Dios, que están recibiendo esta palabra. Hoy creemos, Dios, que tú traes una frescura, Dios, a su vida, y que por tu amor, Dios, somos una iglesia que permanece de pie. Somos una iglesia, Dios, que se adapta, Dios, a través de tu Espíritu Santo, y que no nos detenemos, Dios, ante las circunstancias. Dios, muchas gracias porque tú estás ahí, porque tú estás abrazando, porque tú estás recuperando ese ánimo, Dios, en el corazón de tus hijos, de tus hijas. Y creemos, Dios, que vamos a seguir de pie, porque tú eres nuestro Dios, porque tú estás en nosotros y porque tú nos amas, Dios. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.